Mauricio, ¿has leído lo de los ataques de Elon Musk a la Wikipedia porque dice que es izquierdista? No, no lo he leído, pero bueno, a ver, Elon Musk estuvo simulando muchos años, ¿no? Pero la gente que lo conoce, entre ellos su hermano, dicen que él siempre fue de la ultraderecha, de esos de que dices, este Hitler es medio rojo, este Hitler no es muy socialista para mí. Entonces Elon Musk es un tipo de la ultraderecha, todo le va a parecer izquierdista. La verdad le parece izquierdista, esto es un hecho, y si atiendes a lo que él publica todos los días desde hace 6 meses por lo menos, publica mentiras con absoluto desenfado, pero con absoluto desenfado. Lo que decía que quería hacer Kamala Harris, por ejemplo, un invento que no sé de dónde se sacó, pero decía constantemente, el plan de Kamala Harris es abrir las fronteras. Entonces, no, o sea, no existe ese plan, te lo estás inventando. Estás tratando de aterrorizar a la gente, estás haciendo demagogia, estás mintiendo. Entonces no me extraña que Wikipedia le parezca de izquierda, que las escuelas de ciencia le parezcan de izquierda, que Google le parezca de izquierda y que Giorgia Meloni le parezca de izquierda. El señor es un extremo radical al grado de estar defendiendo en este momento a los nazis alemanes de Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, y que ya ha sido demandado, denunciado ante los tribunales alemanes por estar interfiriendo en las elecciones alemanas. Todo millonario, todo rico, quiere influir en su realidad. Cree que su capacidad de hacer dinero de alguna manera lo cualifica para hacer para opinar de otras cosas, cosa que es un error. Es como los cantantes. Es que yo canto rock muy bien, qué bien, entonces voy a hablar de política. No, Bono, no hagas eso. O Sting, no hagas eso. A menos que te formes y estudies, ¿no? O Miss Universo hablando de cómo lograr la paz en el mundo, o pintores hablándote de ingeniería genética. Pues no, hombre, mira, no sabes nada de eso. Y si no te formas, tus opiniones, el hecho de que seas famoso y rico no te da conocimiento. Bueno, pero los ricos siempre quieren influir en la realidad. Pero la derecha, la peor derecha, porque sí hay ricos que son medianamente progresistas o no fascistas, no ultraderechistas, los sectores más radicales del dinero, sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, bueno, Rupert Murdoch creo que es australiano, pero bueno, opera en Estados Unidos y en el Reino Unido, han decidido entrar en la liza política y llevar a países hacia donde ellos creen que deben ir. Rupert Murdoch fue uno de los grandes valedores de Boris Johnson, de Nigel Farage, el promotor del Brexit, el super nazi británico, es uno de los grandes promotores de Trump, es el dueño del Times, desafortunadamente el Times de Londres, que era un periódico decentísimo, de Fox News, y Rupert Murdoch no tiene ningún empacho en intervenir en política, no lo tiene, por supuesto, ahora Elon Musk, no lo tiene Thiel, el otro socio de Elon Musk, no lo tienen. Y sin embargo, cuando la gente te habla de la oligarquía se mete, sí, Bill Gates promueve vacunas y Soros le dio tanto dinero a una universidad para que estudiara la pobreza en un pueblo en Portugal, y entonces Soros quiere cambiar, Soros se está metiendo, y mientras tanto los otros están metidos hasta la cocina. Los hermanos Koch, por ejemplo, en Estados Unidos, alguna vez he hablado de ellos. Los hermanos Koch tienen una influencia enorme en la política de Estados Unidos porque le dan millones y millones al Partido Republicano y sostienen organizaciones como la Heritage Foundation que promueven la visión más conservadora, más de derecha y cada vez más fascista y nazi del derechismo conservador. Hay un conservadurismo demócrata o democrático, no lo niego. Hay una derecha que es democrática, hay una derecha que es medianamente razonable, pero estos mismos donantes y promotores
de la política de derecha se han ido sesgando hacia una posición de derecha cada vez más autoritaria, cada vez más antidemocrática, cada vez más racista, cada vez más misógina, cada vez más de las mujeres tienen que regresar a la cocina. Y es muy preocupante, pero entonces no se me extraña para nada que Elon Musk considere que es de izquierda, cualquiera que no sea de su nivel de extremismo. La única esperanza que queda, y esta es muy sólida, es que va a reventar con Trump en un momento dado. ¿Cómo puedan mantener sus relaciones después? No lo sé. Por ejemplo, Christie, que era gobernador, no me acuerdo de dónde, y senador, y que fue oponente de Trump en las primarias, una vez que después de haber sido un gran besatraseros de Donald Trump, se hizo a un lado y ahora es su opositor. Otros que habían sido sus enemigos jurados, como Marco Rubio, ahora va a ser secretario de Estado, y le lame el trasero con infinita felicidad a Donald Trump. Steve Bannon, que es el gran ideólogo de la ultraderecha, el Alexander Dugin de la derecha occidental, que tuvo un importante puesto en la Casa Blanca y que salió a golpes con Donald Trump, sigue promoviendo a Donald Trump. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Elon Musk y Donald Trump revienten? Porque van a reventar. Donald Trump solo acepta que haya un líder, solo acepta que haya reflectores para uno. Nunca ha compartido los reflectores con nadie. Y obviamente la forma en que Musk está actuando, hay informes por varios lados de que lo tiene un poquito hasta el moño. Y entonces si esa ruptura lleva a que Elon Musk salga del gobierno, de este departamento de eficacia gubernamental que todavía no existe, que es la nada, que tendría que ser creado a partir del 20 de enero y crearlo legislativamente incluso y darle funciones y presupuesto, etcétera. En este momento le dieron un palito para que lo chupara pensando que traía caramelo, pero solo el palito, no es el nombre del departamento de eficiencia gubernamental. Si Musk sale del gobierno, si es que llega a entrar al gobierno primero con su departamento, y luego sale del gobierno, la idea es qué va a pasar, si se va a quedar del lado de Trump o va a ser como otros muchos que se han vuelto sus adversarios, incluso desde la derecha, ¿no? Por terminar con esto, Donald Musk ya ha metido una cuña verdaderamente dura dentro del Partido Republicano, del Partido Republicano nuevo, del nuevo Partido Republicano de Donald Trump, con el tema de la inmigración. Él está defendiendo las visas HB1, que son las visas que permiten a las empresas traer gente sin que esa gente luche como todos los inmigrantes para poder entrar a Estados Unidos, sino que automáticamente cuando una empresa solicita una visa HB1 se le concede para que traiga supuestamente talento de otros países, y Elon Musk ha dicho que eso es fundamental para él y para sus empresas, y sus empresas son lo que más le importa. Y lo mismo ha dicho Vivek Ramaswamy, que es su socio y codirector del departamento inexistente de eficacia gubernamental. Y la tendencia del gobierno MAGA, del Partido Republicano MAGA, del Partido Republicano trumpista y del propio Trump ha sido acabar con las visas HB1. Y ahora parece que Trump está diciendo, bueno, no, es que son muy importantes. Bueno, pues no dijo usted hace 3 meses que había que que había que eliminarlas y que iba usted a quitarlas. No, yo no dije eso. Sí lo dijo. Pues que a él le da igual. Pero eso ya no es la bronca entre Musk y Trump, sino la división que crea esto dentro del Partido Republicano, de los que por principios quieren echar a todos los inmigrantes y de los que por conveniencia quieren a ciertos inmigrantes que además los tienen bajo su control, porque cuando entras a Estados Unidos con una visa HB1, prácticamente tu culo le pertenece al que te consiguió la visa. Y si te portas mal o exiges cosas o lo miras feo, te puede echar tranquilamente la empresa que te consiguió la visa HB1, no el gobierno de Estados Unidos. Así que por ahí va a haber cosas interesantes.